Después viene lo que llamaremos enemies, conductores dispuestos en grupo, formando un paralelo. Después hay uno que tiene un nombre pintoresco, golpeado, continuo. Es un arrollamiento con una expresión parecida a la de Leiden, que establece un cambio continuo de ubicación de conductor. En la parte alta, hasta 70 kilovolts, 50 kilovolts, y todas las entidades posibles, el disco simple, que para mayor tensión se convierte en el disco entrelazado, que es el que tenía la patente de la llena eléctrica. En la construcción de transformador se suele hablar de arrollamiento principal y aislamiento principal. Se distingue como aislamiento principal en transformador estos puntos. Uno, aislamiento al yugo. Este conducto tendría la parte celeste, el núcleo gasificoso, en que el aceite primario de baja tensión más próximo al yugo, el yugo, aceite, el primario, aceite, pero la separación entre primario y secundario, alta tensión, aceite, alta tensión del otro enfriamiento. Y los números para indicar el enfriamiento son S1, separación al yugo. Es aquí y acá. Alta tensión contenido, es la mayor solicitación. Después está la separación entre el núcleo y la baja tensión. Separación al núcleo. Después, separación entre baja y alta tensión. S3, separación entre alta y baja. Finalmente, S4, separación entre fases. O sea, aceite entre fases. Estos puntos que nos estoy lo que se suele llamar aislamiento principal son los puntos que por lo general no son objeto de falla durante la prueba. Esos son tan importantes y tan claros de tomar en cuenta que por lo general no se descuidan. Lo que puede fallar en las pruebas de medicamento son las separaciones entre derivaciones, separaciones que pueden caer fácilmente en situaciones de descuido. A eso se hay que prestarle más atención. Esto es tan claro, tan visible que por lo general siempre se nos trata ahí. Aquí tenemos una tablita
de separación de aislamiento en milímetros. Tensión nominal, separación del yugo al núcleo entre alta y baja entre pasos. Acá tenemos tensión nominal desde 6, 11, 22, 23, 50 kilovoltios. Para separación al yugo tenemos 6 milímetros, 10, 10, 10. Al núcleo, 12, 15, 25, 40, 50. Entre alta y baja tensión, tenemos 4, 4, 5, 5. Aquí hay aceite, aquí es compuesto. Aceite, cartón, aceite. Este cartón que se le llama también barreras. Y más que aumentar la rigidez dialéctrica en campo, tienen una función de establecer una barrera física que impide que la formación de partículas, diríamos, de suciedad en el aceite llegue a formar arcos que provoquen un cortocircuito entre las partes expuestas a mayor tensión. Barreras que vamos a ver a comentar un poco. En aire la situación es parecida, los valores distintos. Vemos una tabla de núcleos escalonados. Creo que ya comentamos antes. Sí. Los alambres de cobre para uso eléctrico están especificados en la norma alemana. Tienen acá, en este lado del emisor, de 1.4 milímetros hasta 6 milímetros de ancho. Esto corresponde a la dimensión del llamado alambrón, con lo que se inicia la fabricación del alambre de cobre. El espesor, como dije, va de 1.4 a 6 milímetros. El ancho va de 4.5, 5, 5, 5, 6, hasta 16,5. O sea, el ancho de material de partida es
corresponde a 16,5 por 6 milímetros de espesor. Lo que tiene de particular y propio de su naturaleza de conductor de cobre es el redondeo de los bordes. Si nosotros tomamos aquí cualquier sección, por ejemplo, 2 por 10 milímetros, 10 milímetros cuadrados, dos por 10, no dice 20 acá, sino 19,3. La diferencia en el valor de la superficie es el área de 4 esquinas que son recortadas. Se redondean las esquinas, se le quita el filo, en la pared que dice matar el filo. Este redondeo depende del ancho, del espesor del conductor. Y ahí podemos ver en la tabla las superficies indicadas son superficies que corresponden a material al conductor sin las esquinas. Para la sección circular, llamamos el calibre ABWG, American Wide Gauge. Esta es una serie de progresión geométrica. Va del número de 7 a 24. Pero para recordar, podrían tomar en cuenta que la sección del conductor se duplica cada 3 números. Por ejemplo, el número 10 tiene 5,26 milímetros cuadrados. Contamos 1, 2, 3, el 7. El 7 tiene sección 10,25. ¿Qué se parece? 10,5,2. El número 24 tiene 0,2. 1, 2, 3. El 21 tiene 0,24,1, que es el nombre este. El número 18 tiene 0,82. 1, 2, 3. 1,65. Han visto, captado la idea de lo que distingue a esta serie de conductores. Han visto cómo cada 3 números se duplica el área. ¿Han visto eso? Señor delegado. Y es cierto que en el nivel americano se duplican las áreas cada 3 números.
Sí, profesor. Es aproximadamente el doble. Sí. Es porque está en una serie geométrica. Hay muchos casos en que es conveniente usar la lista de potencia de transformadores en la CI también está en una serie geométrica que se llama serie decimal. ¿Quién tiene calculadora a la mano? Yo tengo calculadora a la mano, profesor. ¿Su nombre? Le habla el alumno Saavedra. Señor Saavedra. Vamos a establecer lo que la norma dice, una serie decimal con 10 elementos. O sea, 10 términos para ir de 1 a 10. Para eso la raíz debería ser raíz décima de 10. ¿Qué valor sería eso? Ponga su maquinita, ponga la base 10 elevado a la 0.1. Claro, la raíz décima de 10 es 1.25893. Ya. Entonces, el primer término de nuestra serie sería 100. El segundo término, 100 por el número que me acaba de decir. Ya, 125.893. Ya. Ese número multiplica nuevamente por la raíz, por la razón, para el tercer término. $158.489. Ya. El cuarto término sería por la raíz. 199.526. Ya. El que sigue nuevamente por la raíz. Ya, 251.189. Otra vez por la raíz. Ya. ¿Cuántos términos son? Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. ¿Cuántos términos son? 10. Sí, faltan 3. Ya, el décimo término es 794.328. A ver, vamos a mirar. El primero, 100. Ya. 100. Segundo. Ajá. El segundo, 125.893. Pongo por todo 125. ¿Cómo? Póngale 125. Ya, 125. El que sigue. El siguiente término es 158.489. Póngale 160. 160, ya. ¿Qué sigue? 199.526. 200 le pongo. Sí. Ya. El siguiente es 251.189. 250. Ya. El siguiente vendría a ser 316.228. 320, ya. El siguiente es 398.107. 400. 400, sí. Ya. El siguiente es 501.187.
500. 500. El siguiente es 630.957. 240. Ya. Y el siguiente es el último, que vendría a ser 794.328. 800. 800. Ya. Y el último 1000. Ahí con el 800 se cumplían 10 términos ya. Y le pongo al último un onceavo, 1000. Sí. Ya, 1000. Bueno, estos son los términos que ha definido la CI como sede normal de pronombre. Ya. Otra aplicación es la llamada serie decimal. O sea, esos números generan una serie llamada serie decimal. Le llaman serie decimal por su decimal. Disposición de la herramienta. Elección del número. Usualmente los fabricantes parten de tablas de dimensiones de número para potencias previstas en su línea de fabricación. Estas tablas son el resultado de la experiencia obtenida en un considerable número de diseños buscando soluciones económicas. A falta de experiencia previa, o si se quiere revisar lo que se viene haciendo, se puede utilizar el software Trafotec para transformadores trifásicos, como se hará en este caso. Aplicación de Trafotec, datos, potencia deseada. Para entrar a este programita hay que indicar la potencia, la frecuencia, la densidad de flujo magnético que queremos, densidad de corriente eléctrica, solicitación del cobre, factor de plenitud del fierro, factor de plenitud del cobre. Estas son relaciones entre superficie puesta a disposición y superficie realmente utilizada, tanto por el fierro como por el cobre. 7, precio del fierro. 8, precio del cobre. Pérdidas específicas en el fierro, pérdidas específicas en el cobre. 11, valorización de pérdidas en el fierro, valorización de pérdidas en el cobre. Tiene los elementos que indican algo sobre el producto que se va a hacer. Y lo que sale, resultado, dimensiones básicas del núcleo. D, diámetro del núcleo. A, ancho de la ventana. H, altura de las columnas. Altura de las columnas en espacios claros. Ancho de ventana, aquí hay que entender que nos referimos a la ventana como la separación entre dos cilindros que encierran a los núcleos. O sea, el ancho de ventana no es ancho de fierro entre columnas, sino el ancho de la separación entre los cilindros tangentes, que son las envolventes del núcleo. Además, indica pesos, pérdidas y costos de materiales como referencias para comparar con los valores que resulten de la disposición real de las habitaciones.
Ejemplo, transformador trifásico de 640 kVA. ¿Me suena conocido el nombre? Se calculó 640 kVA como potencia normal. Señor Saavedra. Sí, aquí estoy, profesor. ¿Cómo me dijo? No le escuché bien. Usted escogió 640 kVA como potencia normal. ¿Está hablando ¿cómo es? Del trabajo que dejó, profesor? No dejas ni un trabajo de ningún. Ya. Soy inocente. Hablando del ejemplo que está en pantalla. Sí, ya lo entendí. Gracias. Sí, ya, el transformador trifásico de 640 kVA con 60 Hz de frecuencia. Ve, yo le engaño. Bueno, del trajo bit resulta diámetro de columna 226 milímetros, ancho de ventana 118 milímetros, altura de ventana 441. Esa es la cara de trajo bit. ¿Te gusta? Aquí están los datos. Potencia 640, frecuencia, esos tenemos que ponerlo. Vamos a ponerle 1.6 tetra, 3.5 amperes por milímetro cuadrado. Esa es la intensidad que vamos a usar como punto de partida para nuestros ejercicios. Factor de plenitud. Factor de plenitud del cobre. Eso le dije que es, ¿no? Es la proporción que hay entre el espacio disponible y el espacio realmente utilizado. Aquí se puede decir que el cobre, el fierro está usando 90% del espacio disponible. Y en el caso del cobre estamos usando solamente 30%. Precio del fierro, $2 por kilo, cobre $5 por kilo. Pérdidas específicas, 2.5 kilos watt por kilo en el fierro, en el cobre 30 watts por kilo. Si tenemos cobre a 2.5, a 3.5 amperes por milímetro cuadrado, ¿cuántos vatios por kilo son? A ver, usted, señor Saavedra, que tiene la máquina. Acá lo tengo, para ver. Ahí tenemos pérdidas específicas en el cobre. 2.10. 2.427. 2.427. Por J cuadrado. J es 3.5. 3.5 cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 29.73. Qué rápido. Le agradezco su colaboración.
Encantado. 30. ¿Ah? Encantado, le digo, encantado. Mire, salía 30, ¿saben? Sí, 30. Usted calculó 29 y hay un poquitito más para algunas ferias monetarias. El 30 es un buen número. Y hay un dato más, un precio, que se llama valorización de términos. $, por watt para el fierro y $, por watt para el cobre. Para el fierro, $2.5 por watt y para el cobre 1.5. Esto es algo que calculamos, vamos a ver cómo se hace. Pero, ¿qué le parecen los datos? Representativo de lo que queremos hacer, ¿no? Ahí estamos declarando qué queremos hacer. Lo que nos dice, hay acá bastante información, pero a propósito dejarlo esto como relevante: diámetro, ancho de ventana, altura de columna. Si no. Nosotros podemos poner como criterio de optimización que sea el material mínimo, o que las pérdidas sean mínimas, o que la operación sea mínima. Material mínimo significa que el costo del material sea mínimo. Pérdidas mínimas, que las sumas de las pérdidas que calculen sean mínimas. Si no le pone ningún dato para optimización, no va a ser cálculo. ¿Con qué criterio? Si uno pone operación mínima, y le va a considerar que tanto el costo del material como el costo de las pérdidas se van a tomar en cuenta para el mínimo. O sea, se podría decir que optimizar la operación es lo mejor. Sí, no, así tiene. Veo que tiene este buen criterio, los visito. Y también entiendo que el programa no está mal hecho. ¿Coincide usted o no? Sí, por lo que estoy viendo los resultados acá. Entonces, así me gusta, para que la gente piense y colabore. De la tabla de secciones de escalonadas se tiene para 5 escalones factor del fierro 0,9078. Tomando un factor de apilamiento de 0,95, se calcula la sección de fierro. Sección de fierro igual pi por 22.6 por 0,9 por 0,95 sobre igual 343 centímetros cuadrados. Tensiones de fase: tensión de alta 10.000 volts, de baja 230, de raíz de 3, 132.8. Intensidad de fase: tensión de alta 240 entre 3, entre 10.000, 21.3 amperes. Densidad baja 640 entre raíz de 3, 320, 1607 amperes. De la fórmula de la tensión inducida, E igual 4.43 por F por sección de fierro por P máxima por N, dividiendo entre N,
tendría 14.63 volts. El número de espiras en baja tensión sería 9.077. Como este número debe ser entero, se toma NB, el número más cercano, 9. Y la tensión por espira vivida es 132.8, 14.76 voltios. Esa sería la tensión por espira que la vamos a guardar, porque vale para todo el transformador a alta y baja tensión. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Sección del conductor en baja tensión. Sección del conductor en baja tensión. Se obtiene dividiendo la intensidad entre la intensidad de corriente adoptada. 1607 amperes entre 3.5 milímetros hora, igual 559 milímetros cuadrados. Longitud disponible en baja tensión. De la tabla de separación, el aislamiento se tiene para baja tensión, separación mínima, 6 milímetros. Resulta, altura de columna menos 2 por separación, 445 menos 2 por 6, 433 milímetros. El número de espiras es 9, pero se debe añadir una espira por efecto de espiral y otra espira para hacer un cruce de motores en el centro. Por lo tanto, el número de espiras mecánicas es 11. Aquí empezamos a distinguir algo muy importante en la fabricación de transformadores. Número de espiras eléctricas, que es el número de espiras que sale del cálculo, y el número de espiras mecánicas, que es el que se debe disponer para que las espiras se puedan alojar donde es necesario. Por ejemplo, si solamente pusiésemos 9 espiras, la altura que deberíamos dar la longitud debería ser 10 espiras, porque siempre se necesita una más para atender el efecto de espiral. Si yo tuviese que poner 10 espiras sin espiral, o sea, sin pasar una vuelta después de las 10, tendría el espacio justo para 10. Pero como acá debo pasar una vuelta, tengo que dejar un espacio más. ¿De acuerdo? O sea, para considerar el efecto de espiral, hay que pasar una espira. ¿De acuerdo? Sí. Digan todos, por favor. Está visto qué es el efecto de espiral y por qué se usa y cuándo vale. Efecto de espiral significa que hay que agregar una espira de todas maneras para poder alojar el argelino. ¿De acuerdo? ¿Una espira Sí. para qué? ¿Una espira para qué, dijo profesor? Disculpe, no. Para no... alojar el argelino. Ah, Si ya, para si no tuviese que avanzar una espira, pasaría bien. Pero si queremos avanzar, hay que tener espacio para la 11.
O sea, hay que tener espacio para una espira más por el efecto de expirar. ¿Se ha aprendido? Sí, ahora sí. De acuerdo, ya. Eso de todas maneras. Después viene por el cruce. Si queremos hacer un cruce en el centro, también para hacer un cruce debemos dejarle un espacio más para jugar ahí las espiras que se van cruzando. Es un poquito más tedioso de entender, pero si lo miran con cuidado se van a dar cuenta que es cierto. Y para hacer una espiral, un cruce espiral en el centro, necesitamos otro espacio. Por lo tanto, nuestro número de espiras mecánicas es 11. Ya. Una por espiral, otra por el cruce. Si alguien está de acuerdo, Sí, sí. Entonces, profesor, el número de espiras mecánicas es en realidad el espacio de espiras que se va a dejar, pero no el número de espiras real es 9 en realidad. ¿O me estoy equivocando? el espira, no le diga real para no O sea, decir, no. El número de espiras eléctricas. eléctricas, ajá. Eléctricas es 11, mecánicas es Mecánicas es 11 y eléctricas es 9. 9, sí. Ah, ya. Me da mucho gusto que usted siga realmente la cosa. Ancho de conductor en baja tensión. Dividiendo la longitud disponible entre el número de espiras mecánicas, se obtiene el ancho disponible para el conductor. 463 entre 11, 38.27. Ensayando algunas combinaciones, se ha llegado a elegir 3 conductores adyacentes de 2.5 milímetros de ancho. Este conductor, con su aislamiento de 0.25 de papel, tiene un ancho de 13 milímetros. Por conductores 13 por 3, 39 milímetros. El total es 39 por 11, 429. Con esto se deja finalmente 8 milímetros de exploración al yugo en cada lado. 429 más 16, 425. Habiendo elegido ya 3 conductores adyacentes de 2,5 de cada milímetro de ancho, habiendo elegido ya 3 conductores adyacentes de 12.5 milímetros de ancho, se debe buscar en la tabla con qué espesor se logra la sección pedida. Esta es 359 entre 3, 153 milímetros cuadrados. De la tabla de conductores se escoge 3 milímetros de espesor, con lo que se tiene 4 conductores superpuestos. Una sección de 4 por 26.8, 147.2. La superficie del conductor eléctrico es 3 por 147.2, igual a 441.6 milímetros, y la densidad de corriente es 3.64 milímetros cuadrados. Ese va a ser el valor de diseño.
Y en baja tensión tenemos entonces 12 conductores y 12.5 por 3, desnudo, aislado, 13 por 3.5. Son 3 conductores adyacentes, 4 superpuestos, con una sección total de 441.6 milímetros cuadrados. Es interesante tomar nota de la forma en que se acostumbra a distinguir la numeración de conductores. Tiene 3 conductores adyacentes, 4 superpuestos. Esta denominación adyacente viene de que originalmente la fabricación se hacía con un torno de eje horizontal y los 3 alambres se ubican en rollos de modo que llega al torno en forma de conductores adyacentes, uno al lado del otro, 3 conductores adyacentes, por la posición del eje del torno. Si el eje es ese y este eje está puesto horizontalmente, esos 3 conductores están uno al lado del otro, están adyacentes entre sí. 3 conductores adyacentes y 1, 2, 3, 4 superpuestos. ¿Queda clara la idea de cómo se denominan los conductores? ¿Qué es adyacente y qué es superpuesto? Sí, profesor. Me alegro. Aquí tienen una lista que ilustra eso de por qué se necesita una esfera más cuando se hace un cruce. El alambre que se va en la parte de abajo pasa aquí en la parte de arriba. Para poder hacer ese paso tienen un espacio adicional acá. Sección de conductor en alta tensión. La intensidad de la densidad de corriente pentativa es 21.33, 3.5, 6.09. De la tabla escogemos 9. ABRG, que es de 6.6 milímetros, y un diámetro aislado de 3.03. Con eso nos sale una densidad de 3.2 amperes por metro cuadrado. Longitud disponible en alta tensión. En la tabla de separación de aislamientos tiene para alta tensión de 11 kilovolts una separación mínima de 15 milímetros. Resulta altura de columna menos 2 veces la separación, 4,25 menos 2 por 15, una longitud disponible de 415. 415 entre 3.02 da 136 espiras por capa. Para el 5% de espiras adicionales en la zona se requiere 678 por 0.05, 712 espiras. Con 136 espiras por capa,
Aquí quería hacerles una advertencia. La idea de efecto de espiral se aplica también acá. De modo que si la división da 136, habría que considerar 135 como espiras eléctricas efectivas. La diferencia entre espiras en alta y en alta tensión es muy grande, por eso se deja, pero en realidad tomen nota de que acá debería poner 135. ¿De acuerdo? Señor Saavedra. Entonces, igual se le descuentan 2 espiras. No, acá una nomás. Una nomás, que es la de espiral. Sí. Entonces está bien, porque sale, esa división sale Sí. 137 y descontándole una resulta 136 espiras por capa. Ya. Ah, está bien. Muy bien. Número de capas en alta tensión resulta un número de 5.24, es 6 capas. Separación entre capas. Se cuida que la longitud del aislamiento, la solidificación del aislamiento entre capas no supere los 3 kilovolts por milímetro. Esta solidificación se obtiene dividiendo el doble de la tensión por capa entre el espesor total del aislamiento, incluyendo el aislamiento del agua. Esa es la separación principal. Solidificación admisible entre capas o entre 3 kilogramos por milímetro. Doble tensión entre capas y separación total y el espesor de carbono aislante. En ese caso, el doble de la tensión entre capas es 2 por 136 por 14,7. Para no exceder los 3 kilovolts se necesita el espesor total de 1,34. El espesor del viento amplio es 3 menos 0,01. Se necesita un espesor adicional de 1.23 milímetros. Se escoge una separación de 1.2 entre capas formada por 2 vueltas de cartón de 0.6 de espesor. El espesor del alambre es 3 por 6 más 5, 24.12 milímetros. Control del ancho de ventana, la suma 129 milímetros. Debería modificarse el ancho del programa de 118,19. Para ver la concesión de mayor peso se calcula de nuevo con la fórmula 1.4 mayor. Como dimensiones definitivas queda diámetro 226 milímetros, ancho 129 milímetros, altura 445 milímetros. Pesos y pérdidas en el torno. Para el peso, 89 kilos, pérdidas, 28,64 horas. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?
¿Esa letra? Profesor, arriba en la diapositiva número 93, que dice pesos y pérdidas en el cobre en alta tensión, está considerando el diámetro en decímetros. ¿Cómo estoy equivocando? Ahí. El diámetro en la fórmula de peso, pi por diámetro medio, es el diámetro medio, ¿no? Sí. Pues se lo está considerando 3.32, siendo 332 milímetros. Yo tendré que hacer. Ahí la idea de considerar metros. Si considera 3 y los resultados 111 kilos se consideran 3 o 332. Sería 332 por 10 a la menos 3. Entonces habría que cambiar. Pero hay un factor ahí por 10 a la menos 4 que de repente está considerando, o sea, que de repente no ha considerado, no ha considerado en el 3.32 y realmente afecta el 3.32 y lo convierte en 0.332. Pero se lo dejo como tarea sí, para analizarlo. Muchas gracias por la participación. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Sí, interesante, profesor. Cuando yo aprendí eso de diseño de otros pequeños, me asignaron en Suiza a un señor de origen checoslovaco que había sido profesor de escuela y por eso en la guerra cambió de profesión, terminó en Rubén carburando por favor. Y había sido maestro de escuela. Y cuando yo entré a esa sección a enseñar los honores, me lo pusieron como profesor. Y era de lo más gracioso porque no había perdido la costumbre de profesor de escuela de poner tareas y calificar. Y me revisaban pues, con mucho empeño, ¿no? Me gustó mucho. Me ayudó mucho, por supuesto, el aprendizaje. Guardo muy rato recuerdo de él. ¿Alguna pregunta? Profesor, o sea, usted se especializó ahí ya en Suiza. Sí, estuve haciendo ahí a la ronda de en Suiza, en Bali, un pueblo pintoresco de Suiza. Y ahí estuve como 3 años. Profe, más bien en el Uni Virtual, el PDF que usted nos ha compartido de su clase, en algunas imágenes no se nota y en su PPT sí sale. No sé si podría actualizar el archivo. Juan sale bien. El que he mostrado hoy día,
el PPT, el PowerPoint, ese sí se ve completo. En el PDF que está en el Uni virtual no salen Ya. algunos gráficos. Ya. O sea, ¿qué es válido es eso? Ya. Voy a ver con el amigo Benjamín Alvite. Sí, te voy a decir. Gracias por avisarme. Si no hay otra cosa, me despediría de esta clase, deseándoles un buen fin de semana. Profesor, disculpe, también la próxima semana ya es semana de prácticas. ¿Cómo vamos a hacer para la evaluación? Les voy a enviar para que me hagan un diseño de transformador. Sí, Ya. la idea sería que diseñen un transformador chico, con el que hemos visto, después que le calculen la temperatura, la tensión del procedimiento y después calcular la temperatura. Ya. Y, Con eso estarían introducidos en el diseño. ya. ¿Eso lo enviaría mediante el Uni virtual o será la próxima clase ya que vamos a hablar bien sobre ese tema como profesor? Disculpe. Les envío así, como dice, universal, ¿qué es eso? Por el Moodle me refiero, o lo va a enviar por correo. Sí, yo no me llevé por correo. Ya. Ya, profesor, correcto, entonces. Ya. Muy bien. Nuevamente, gracias. Gracias a usted, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Recording stopped.